Atención de la pandemia en nuestro país, lamentablemente, por culpa de algunos dirigentes del Colegio de Médicos, asumen una medida extrema que es totalmente inhumana. Sin embargo, llamamos al diálogo a todos los médicos que están movilizados en esta medida de paro, a que se pueda entablar el diálogo, que es la única instancia para resolver diferencias y, por supuesto, su desacuerdo en torno a la ley de emergencia sanitaria. Y solicitamos al Ministerio de Salud y al Consejo de Ministros a invitar de manera oficial a los médicos que están movilizados a que sean parte de la reglamentación donde se pueda resolver algunas diferencias que ellos arguyen que es motivo para su movilización. Y queremos dar a conocer al país los motivos que les llevan a los médicos para esta medida extrema. Ellos mencionan que en esta ley de emergencia sanitaria les priva y los prohíbe el derecho a la protesta, que es totalmente falso. Segundo, mencionan que esta ley permite la contratación de médicos extranjeros, propiamente de médicos cubanos, que es totalmente falso. El primero, el tema de la privación al derecho a la protesta, que dicen a nivel nacional que es totalmente inconstitucional, que revisen la Constitución los médicos. Lo que refrenda en la Constitución se ratifica en esta ley, que dice bien claro que no puede ser interrumpido el servicio de salud público, más aún en esta crisis sanitaria. Y lo otro que mencionan, que se va a contratar médicos extranjeros para desplazar o reemplazar a los médicos bolivianos, que es totalmente falso. En ninguna parte de los artículos de la ley de emergencia sanitaria menciona que se va a contratar a médicos extranjeros. En caso extremo de que fuesen rebasados por esta crisis sanitaria y la pandemia, se posibilitará a médicos que hayan sido especializados en el extranjero o que en el caso extremo de que necesiten en algunas áreas rurales, que los médicos bolivianos o especialistas no quieren ir de ninguna manera a hacer el servicio público de salud, pueda posibilitarse a través de esta ley de emergencia sanitaria. Y otra cosa importante que hay que aclarar al país y a los médicos: esta ley de emergencia sanitaria es temporal, es en el tiempo previsto para esta crisis sanitaria que estamos viviendo. No por esta ley de emergencia sanitaria, no por una norma, vamos a llegar a este extremo de ir a un paro médico cuando la población exige en este momento tan delicado que vive nuestro país el servicio de salud adecuado y eficaz en nuestro país. Lamentablemente, que quede claro, algunos dirigentes del Colegio Médico están insinuando ya con intereses en fondo totalmente políticos. Las bases, con seguridad, del Colegio Médico están totalmente de acuerdo, sin duda, en diferentes provincias y en diferentes departamentos, de llevar adelante sin ningún inconveniente su trabajo de servicio de salud pública. Por eso queremos exhortar al diálogo a todos los médicos de nuestro país. No podemos llegar a este extremo en Bolivia, es inconcebible. Solo en nuestro país se ve que los médicos estén parando el servicio público de salud cuando deberían, en este momento tan delicado, coadyuvar a la contención de la pandemia juntamente con el gobierno. Por otro lado, en el tema de la devolución del préstamo del FMI, ya lo ha aclarado de manera explícita el presidente del Banco Central de Bolivia. Lo único que me corresponde es aclarar lo siguiente. En mayo de 2020, este proyecto de ley llega a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Origen, que es diputados. De manera inmediata se deriva a la Comisión de Planificación para su tratamiento, y esto rechaza de manera inmediata por falta de documentación necesaria, que es
el contrato de créditos y el tema de condicionamiento de créditos. Y por supuesto, no llegó para su tratamiento mínimo ni siquiera al plenario de diputados, mucho menos a la Cámara de Senadores. Lo que significa, en el artículo 158, es facultad de la Asamblea Legislativa aprobar leyes en materias de endeudamiento. Y este préstamo, desde un inicio, ha sido totalmente irregular e inconstitucional. De manera directa, el gobierno de facto logró que se desembolse más de, 327 millones de dólares. Y lamentablemente hoy nuestro Estado tiene que devolver con más de 24.3 millones de dólares, haciendo un daño económico a nuestro país. Y esto sin duda corresponde a una investigación pero muy responsable para que se pueda responder a este daño, a esta semejante irresponsabilidad del gobierno de facto que ha generado un daño económico a nuestro país. El préstamo ya lo ha aclarado con mucha exactitud y de manera explícita el presidente del Banco Central de Bolivia en caso de la devolución de del crédito del FMI. Muchas gracias, amigos de la prensa. Presidente, por favor. Se está tomando como costumbre el hecho de que se promulgan leyes, presidente, después se hacen movilizaciones y el gobierno en su momento retrocede. ¿Cómo se está jugando con la misma ciudadanía? Porque este proyecto de ley también habla, esta ley, habla en una de las partes, la regulación de clínicas privadas que le ha estado sacando dinero a la gente. Y con eso también se pondría en stand-by, si se puede decir así, ese beneficio que iría de la población por el tema de la atención médica. Sí, lamentablemente los médicos se oponen con su pretexto de que se está privando el derecho a la protesta, con su pretexto de que se va a contratar médicos extranjeros y se va a desplazar a médicos bolivianos, cuando en el fondo muchos médicos, no todos, algunos médicos saben perfectamente que van a resultar, pero muy afectados por el tema de sus clínicas privadas. Los costos son altísimos en el tema de medicamentos y por supuesto el servicio médico. Y en este caso, con mucha claridad, la Asamblea Legislativa en cuantas oportunidades, tanto diputados y senadores, se ha debatido bastante cómo regular, porque finalmente quienes acuden al servicio público de salud son la gente que tiene escasos recursos y son los que tienen que pagar de los servicios que brindan las clínicas privadas, porque supuestamente en el servicio público no hay atención necesaria o eficiente. Lamentablemente quedan muy afectados muchos médicos que tienen clínicas privadas y que hacen cobros excesivos en cuanto a medicamentos y servicios de médicos. Sin duda, la ley de emergencia sanitaria está contemplada para precisamente en este tiempo de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y posteriormente pues veremos si es necesario discutir y debatir a nivel nacional juntamente con los médicos en el tema de una ley integral de salud, porque el problema de salud no es porque se aprobó o se promulgó la ley de emergencia sanitaria, es un problema estructural del tema de salud que corresponde a todos los niveles de gobierno, a los médicos y a todo el pueblo boliviano, sin duda. Presidente, el pedido de abrogación de los médicos no es viable porque se viola la Constitución Política del Estado. El pedido de abrogación del sector médico de la norma viola la Constitución Política del Estado, que señala que es el derecho y la vida. No, para nada, de ninguna manera, ¿no? Ellos, antes de la promulgación mencionan de que se está privando el derecho a la protesta, de que van a contratar médicos extranjeros. Ahora que se promulga, dicen no, derogación, abrogación, totalmente incoherente, ¿no? Están invitados al diálogo, están llamados al diálogo. Por supuesto, solicitamos nuevamente, repetimos, al Ministerio y al Consejo de Ministros a que sean parte de la reglamentación general y específica donde puedan resolver sus diferencias y sus desacuerdos los médicos para no estar en esta situación tan delicada. Pero quitarlos al diálogo no es dar un paso para retroceder, no es darle chance para retroceder en la ley, perdón, presidente, por esa actualización.
No, porque no hay razón, no hay motivo de ninguna manera. La ley está más en favor de la gente que más necesita en este momento, por lo menos en este momento tan delicado. La ley de emergencia sanitaria está en favor de la gente más pobre que necesita servicio de salud público y por tanto, por lo menos hasta el momento, no es responsabilidad o atribución de la Asamblea, sino del Ejecutivo. Tenemos entendido de que esto se aplica, más al contrario, tenemos entendido de que se está llamando al diálogo y tiene que invitarse de manera formal y oficial a los médicos para que sean parte de la reglamentación y no está tocando el tema de la abrogación o derogación. Muchas gracias. Los médicos ya son 10 días de paro indefinido, esto incluso puede prolongarse más. La atención en consultas externas va a estar totalmente paralizada. Ustedes dicen que no se va a retroceder porque la ley garantiza la salud a la población. En ese caso, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno aplicando la ley de emergencia? Si los médicos no van a atender consulta externa, entonces van a ya contratar médicos bolivianos a ver para que se atiendan. Nuevamente, repetimos. Si los médicos asisten a la reglamentación, quiere decir que están a favor de la salud del pueblo boliviano. Y si no asisten, el tema es más interés sectorial y político. Está claro esto. No podemos, frente a esta crisis sanitaria, perjudicar el derecho fundamental que tiene el pueblo, que es a la salud. Muchas gracias.